traigo 3 partes, una presentación un poco ambiciosa, a lo mejor con 3 partes. La primera es más de concepto, de qué representa este virus para todos nosotros, para toda la sociedad. La segunda, de qué manera tratamos de combatirlo, con 3 o 4 estrategias, pero centrándome fundamentalmente en la obtención de vacunas. Y la tercera parte, en la medida que tenga tiempo, pues comentaré también las estrategias que utilizamos para identificar antivirales, teniendo en cuenta que nuestra máxima preocupación ahora sería poder obtener una vacuna que sea efectiva. Entonces, vamos a ver. Los coronavirus se clasifican en 5 géneros: género alfa, beta, delta, épsilon y gamma, que infectan pues, animales domésticos, los del género alfa. Y a ver, que esto lo tengo que aprender a manejar. Sería importante que pueda controlar el ratón para poder ir un poquito más a prisa. No sé si habrá alguna técnica que... Bueno, aquí veo que sale el puntero. Los del género alfa infectan los animales domésticos y al hombre. Los del género beta pues infectan ratón, también animales domésticos y el hombre. Sin embargo, los del género delta infectan preferentemente animales silvestres y a personas. Y los del género épsilon infectan a los bats. Puntero. Se mueve si dentro de un espacio se mueve bien. Ahora sí. Sí. Y los del género gamma Gracias. infectan preferentemente a las aves. Pero el punto más importante es que todos estos coronavirus que infectan a todas estas especies, todos provienen me sale siempre la palabra en inglés, de los bats, de los murciélagos. Y estos murciélagos están volando en este momento en todos los continentes, incluyendo, por supuesto, el europeo, y vuelan en España, y son portadores de una cantidad enorme de virus que son mortales para el hombre, pero particularmente van cargados de coronavirus. Hasta hoy conocemos solamente 7 coronavirus humanos, 4 que he dibujado en negro, que aparecieron en los años 50 y 60 y que a día de hoy están atenuados. Y luego otros 3, el del SARS-1, que apareció en el año 2002, el del MERS, que apareció en el año 2010, en el 2012, y el coronavirus 2, que apareció recientemente el año 2019. En una comparación rápida de estos coronavirus, estos son los 3 que acabo de citar. Como decía, apareció en el año 2012 y 2019, pero hay unas grandes diferencias entre ellos. El del SARS-1 solamente infectó a un poco más de 8.000 personas y mató al 10%. Sin embargo, el MERS, que apareció en el año 2012, por tanto ya lleva 18 años circulando, en total, en todos estos 17 y 18 años, solamente ha infectado a 2.600 personas, de las cuales ha matado al 35%. Este es el más mortal. Hay que tener en cuenta que el del SARS-1 del 2002, de los 8.000 personas que infectó, mató aproximadamente al 10%. El del Oriente Medio, MERS, mató al 35%, y el actual lleva matados, esto hay que corregirlo todos los días, 1.200.000 personas. O sea, los datos para este nuevo coronavirus son tremendos, pero el número de muertes, claro, solo mata, este es el menos mortal, porque solo ha matado al 2% de las personas infectadas. Sin embargo, es un maestro en la diseminación. El SARS-1 se diseminó a 29 países, el MERS-2, que todavía está activo y se está moviendo, todas las semanas hay nuevos casos, se ha distribuido en 27 países y el SARS-2 en 235.
Es decir, que la dimensión del SARS-2 es enorme. El SARS-1 apareció en el sudeste asiático, en la provincia de Guangdong, y cuando apareció, esta zona está cerca de Hong Kong, que es donde estaba el principal foco, la Organización Mundial de la Salud pidió que se buscasen todos los animales que se movían por esa zona y se analizasen para ver si portaban el virus. Se analizaron unas 150 especies distintas y lo que se vio es que el virus estaba fundamentalmente en tres: las civetas, los racones y las ferret. A veces saltaré algún taco de estos en inglés, pero fundamentalmente en las civetas. Las civetas en la zona esta de Asia es una zona económicamente muy floreciente y hay muy buenos restaurantes y allí está considerada como una delicatessen y se sirven estos restaurantes y fue el animal intermedio que permitió el paso del virus del murciélago a estas civetas y de las civetas al hombre. Pero se hizo una observación muy importante y es que el virus evolucionaba en las civetas muy rápidamente al principio, tan rápidamente como lo hacía en el hombre, lo cual nos estaba diciendo que estos animales, ni la civeta ni el hombre, eran el hospedador natural del virus, que eran los murciélagos, como luego se ha podido comprobar. El segundo coronavirus mortal para el hombre, el del Oriente Medio, se apareció por primera vez en Arabia Saudita y se ha extendido a 27 países, pero casi todos del entorno del Oriente Medio. En todo el tiempo, 18 años, se ha infectado a poco más de 2.600 y de ellos han muerto, eso sí, el 35%. Curiosamente, el animal intermedio entre el murciélago y el hombre ha sido el camello. De hecho, el virus se transmite con mucha facilidad desde los camellos a las personas, pero afortunadamente, por lo menos de momento, no se transmite bien de personas a personas. Con el elevado grado de mortalidad que tiene, si adquiriese esta propiedad, pues la verdad estaríamos un poco perdidos con este tema. Sin embargo, el SARS-CoV-2, que apareció el año pasado, de este todavía no sabemos el origen. Sabemos que el reservorio natural son los murciélagos, pero se ha especulado sobre quién podía ser el mamífero intermedio, los pangolines, las serpientes, pero no hay ninguna evidencia sólida de que sea uno u otro. Y esto lo comprenderemos fácilmente por las propiedades que tiene este virus de permanecer oculto durante mucho tiempo. Todos los coronavirus lo que hacen es infectar, entre otros órganos, el sistema respiratorio y el entérico. Ciertamente eso es verdad para el SARS-CoV-1 y para el MERS. Estos infectan el sistema respiratorio, esto es un alveolo. En la parte de la izquierda se muestra un esquema de que el virus entra, infecta a las células epiteliales, también a los macrófagos, los activa, secretan una serie de interleuquinas y citoquinas y esta parte de estas quimioquinas que secretan, si llegan a pequeños vasos sanguíneos, entonces llevan a los neutrófilos que circulan por la sangre unos quimioatrayentes. Los neutrófilos son unas células vigilantes muy potentes, pero cuando están circulando por la sangre son muy pacíficas. Pero como sientan la llamada de una sustancia activa quimioatrayente, se extravasan, entran en el órgano que sea, lo destrozan todo, a los virus, a las células infectadas, pero también a las no infectadas, y destruyen los pulmones, causando un encharcamiento, lo que lleva a edema pulmonar. El individuo no puede respirar y al no poder intercambiar oxígeno, pues fallece. Sin embargo, el nuevo coronavirus se identifica como el estratega número 1 de estos 3 coronavirus patógenos para el hombre. Uno de los detalles que presenta es que cuando infecta puede permanecer asintomático en una cantidad notable de la población, también en torno a un 14% inicialmente y ahora parece que a un 60%. Una segunda estrategia muy temible es que
evita que se induzca una respuesta inmune fuerte y de larga duración. También se han visto que, contrariamente a lo que es habitual, normalmente cuando un agente infectivo nos infecta y luego se marcha, nos deja inmunizados y protegidos, pero en el caso de este virus, al menos en un 14%, yo he leído más recientemente un 17% de las personas infectadas tienen una respuesta inmune, tanto por linfocitos B como T, que tiene una cierta duración, pero en muchos casos esta respuesta, particularmente a los anticuerpos, disminuye notablemente y puede desaparecer en 2 y 3 meses. Pero lo que considero peor de todas las estrategias del virus es que durante su evolución adquirió un pequeño fragmento de proteína que consta solamente de 4 aminoácidos y que incluye lo que se llama un corte por una proteasa furina, que es muy abundante en todos los tejidos. Entonces, este es uno de los 2 cortes que necesita la proteína S de las espículas del virus para poder invadir una nueva célula. Pero al salir ya procesado parcialmente con el corte de la furina ya realizado en la célula que ha infectado, luego tiene la libertad para infectar cualquier tejido del cuerpo. Eso es lo que lo hace muy terrible. Esto está en drástico contraste, por ejemplo, con el coronavirus del SARS-1, que solamente se infectaban en el tracto respiratorio y el tracto entérico. Sin embargo, el nuevo coronavirus infecta todos los tejidos por esta preactivación que ya tiene. Infecta pulmón, tracto gastrointestinal, riñones, cerebro, corazón, produciendo arritmias, inflamación, miocarditis, infecta venas, por tanto todo el sistema circulatorio, produce incluso lo que se denomina el dedo COVID, es el dedo gordo del pie que se enrojece, pero esto es debido a la mala circulación, es una observación externa que no tiene mayor importancia, pero las personas que padecen este virus fuertemente pues tienen ataques al corazón y isquemias, etc. También, como habrán oído, produce la pérdida del olfato y del sabor, porque estos tejidos, el epitelio de estos tejidos, tiene una abundancia enorme del receptor para el virus, la proteína ACE2, y en casos severos también puede infectar al páncreas, que es un órgano muy delicado. Es decir, que es un virus terrible. El SARS-CoV-1 del año 2002 en realidad infectaba prácticamente 3 órganos. En esta diapositiva, un poco ya antigua, lo que muestro es la abundancia relativa del virus del SARS-1 cuando analizamos la presencia del virus en aspirados nasofaringeos, que son las columnas azules. Es decir, en pulmón hay menos virus que en las heces, que son las columnas rojas. Y también en la orina la cantidad de virus es abundante, pero en los otros tejidos ya no está, contrariamente a lo que ocurre con el SARS-2. Esta es una célula de una persona que estaba infectada, es una célula del tracto gastrointestinal y, como podéis ver, en su citoplasma está llena de estos círculos que son los virus y también toda la periferia con virus que lo más probable es que estén intentando entrar. Pues bien, cuando tenemos un virus que está aquí a la izquierda y observamos el peplómero, estas proyecciones de la superficie, estas proyecciones, para poder infectar una célula aquí a la derecha, tienen que interaccionar con el receptor, que es específico. Pero esta interacción tiene sus pasos. Si simplificamos la representación de lo que es la espícula del virus, que es este rectángulo de aquí, se la divide a la proteína en 2 fragmentos, la parte S1 y la parte S2. Y precisamente esta incorporación de 4 aminoácidos que ha hecho este virus, lo que ha hecho ha sido incorporar un sitio de corte por la furina, que es una proteasa que está en todos los tejidos. Por eso ha eliminado de raíz la especificidad de tejidos y te puede infectar cualquier órgano del cuerpo. Pero además hace falta, para que pueda penetrar el virus en la célula,
un segundo corte proteolítico que está un poco más a la derecha de esta proteína. En el esquema tridimensional, el primer corte está en esta posición y el segundo un poquito más a la derecha. Esta parte de abajo es la S2 y esta de arriba es la S1. Como decía, en el caso del SAS2, cuando él va madurando en un camino a través del retículo endoplásmico y el Golgi, ya se sufre un corte en la proteína de las espículas. Eso le facilita la fusión con la membrana de una célula, sale de aquí, pero ya sale preactivado y permite que los lípidos de la superficie de la membrana del virus se fusionen con los lípidos de la membrana de la célula y puede entrar. Pero luego todavía necesita un segundo corte en el punto S2', que in vivo se hace con una proteasa que es muy abundante en muchos tejidos y en cultivos celulares se hace con otra, la catepsina. Si representamos el genoma del virus, tendríamos que considerar toda esta barra que se observa aquí. Y en esta zona del genoma, estos coronavirus tienen el genoma más grande que se conoce para cualquier virus que tenga un genoma RNA. Y en este dominio de aquí es donde se codifica por la espícula las proyecciones de la superficie del virus. Y esta es la secuencia amplificada de la zona central donde se realizan los cortes, y la desgracia que tuvimos es que este virus adquiriera estos 4 aminoácidos básicos, RRAR, que le proporcionan un corte por furina que está en todas partes. Es muy interesante ver que cuando se secuencian virus en personas, el 96% de estos virus mantienen este pequeño péptido con el corte que lo activa, pero hay un 4,5% aproximadamente que han perdido esta secuencia en el sitio donde estaba, o también una secuencia que está más hacia el extremo aminoterminal de la proteína. En ambos casos, estos virus son menos activos, no se diseminan igual, ciertamente no hay duda, no se seleccionan en el cuerpo humano. Nosotros quisiéramos que volviera a retrotraerse esta mutación para que el virus no fuera tan peligroso. Pero como digo, este virus es un estratega, yo solamente voy a nombrar aquí unas cositas sobre cómo afecta sobre todo a nuestro sistema inmune. Una de las primeras cosas que hace es que reduce nuestra respuesta inmune innata. Es una respuesta que nosotros la montamos en cuestión de 3 o 4 horas, fundamentalmente liberando moléculas que se llaman interferón, que hay de varios tipos, que lo que hacen es interferir con el crecimiento de los virus. Pues bien, ¿qué estrategia ha cogido este virus? Ha sido capaz de inducir en un 14% de la población una reacción autoinmune, hace que nuestro organismo produzca anticuerpos contra esta molécula que ha salido en 3 horas a defendernos y la neutralice, con el consiguiente perjuicio porque esto es definitivo para el avance de la infección. Pero luego hay otra estrategia que tiene varios apartados, que causa una inflamación extraordinaria debida a la producción de citoquinas. Las citoquinas y las interleuquinas son unos factores que son muy buenos, son muy positivos en pequeñas cantidades porque alertan y activan el sistema inmune. Pero el problema es que en el caso de este virus produce tantas citoquinas que activan tanto el sistema inmune que produce una reacción inflamatoria que acaba en edema pulmonar. Esto hay muchos mediadores, yo cito aquí unos poquitos, esto es mucho más complejo. En el suero, por ejemplo, se observa un aumento de la interleuquina 6, que es un promotor de la inflamación, y si no tiene un feedback para regularla, pues la lleva a unos niveles muy altos. Pero luego se observa la existencia de otras quimioquinas, a ver que he perdido, aquí está la flechita, otras quimioquinas como la CXCL9, CXCL16, que son moléculas quimoatrayentes, que sobre todo atraen a los linfocitos T y a lo que llamamos las natural killer cells,
que también están por la defensa. Pero hay otras citoquinas que lo que hacen es atraer a los monocitos y a los macrófagos, células implicadas en la defensa frente a las infecciones, y otras citoquinas como la CXCL8, que estas son más peligrosas porque activan y atraen a los neutrófilos, son quimioatrayentes. Y los neutrófilos es una de las células blancas más abundantes que está circulando en la sangre de una forma muy pacífica hasta que se activa. Y están arriba del todo en la cadena de la activación, y a partir de ahí pues se extienden varias ramas, que es lo que causa todo este desastre. Por citar un poquito la respuesta inmune, porque esto que comentaba era sobre todo respuesta celular, también tenemos grandes problemas después de la infección por este virus. Hay una alta proporción de macrófagos y neutrófilos que entran, esto es todavía respuesta celular, perdón, es que he añadido una diapositiva más, entran en el espacio bronquiolar y allí lo que hacen es activar excesivamente linfocitos B y T, y porque se activan células dendríticas de distintos orígenes y linfocitos T. En cuanto a la respuesta humoral, también sufre muchas anomalías. Hay anomalías en la respuesta inmune adaptativa, la específica, que está producida por un desbalance en la proporción de las citoquinas que regulan el sistema inmune. Y aunque se producen en los pacientes que llevan la enfermedad bien, sin mucha gravedad, y se produce también respuesta inmune en los pacientes que mueren, y los niveles de anticuerpo son muy parecidos en ambos casos, lo que cambia es la especificidad. Los pacientes que salen mejor parados son aquellos en los que la respuesta inmune va dirigida contra la proteína de las espículas, que esos anticuerpos son los que mejor neutralizan al virus y lo inactivan, mientras que en el caso de los pacientes que se mueren frecuentemente, los anticuerpos que producen van dirigidos contra la proteína interna del virus, no son tan importantes para la protección. Hay defectos en la maduración de los centros germinales donde acuden los linfocitos B, que controlan la maduración de los anticuerpos. Por eso la respuesta humoral no es correcta, es inmadura, de bajo nivel y de baja duración, lo que nos lleva a que la actividad neutralizante es también pues muy, muy baja. Afortunadamente, aunque los anticuerpos parece que desaparecen con mucha rapidez y suelen tener una gran especificidad contra el virus, sin embargo, como les comenté anteriormente, hay 4 coronavirus humanos que conocíamos desde los años 50 y 60, que hoy en día lo único que causan es lo que es un resfriado común de invierno, que se llama, que es mucho más suave que una gripe flojita. No tienes que guardar cama normalmente, como mucho un paracetamol. Pero los anticuerpos que nos produjeron o que nos están produciendo, porque nos infectan a todos los humanos, de todos los sexos y prácticamente de todas las edades, pero el perjuicio que nos causan no es muy grande. Más bien diría yo en este momento que puede ser un beneficio porque activan linfocitos T, CD4, que son importantes para la inducción de anticuerpos, y linfocitos CD8, que son los que promocionan la respuesta para matar, destruir las células infectadas. Y varios autores, incluyendo un gran amigo nuestro, mío y desde luego de Esteban, Christian Drosten, él ha publicado, junto con otros autores, que estos linfocitos T que inducen los coronavirus, que son atenuados, que prácticamente no nos dan ninguna enfermedad notoria, que nos pueden proporcionar un cierto grado de protección contra la infección por el SARS-2. Se les ha llegado a atribuir, aunque yo no creo que esto esté demostrado, que esta pequeña defensa que queda de los coronavirus atenuado es la que está protegiendo a las personas que cuando se infectan son durante unos 14 días asintomáticas. Bien,
¿Y qué es lo que hacemos nosotros para defendernos contra estos virus, particularmente el último, que son tan patógenos? Pues hay 4 áreas de defensa que son así descritas brevemente, aquellas que incluyen la respuesta, la inmunidad natural, la que dije que aparece en cuestión de 3 o 4 horas con los interferones. La más importante de todas podría ser la obtención de vacunas, porque tienen una aplicación para toda la población y normalmente con que se apliquen 1 o 2 veces ya nos pueden proteger. La identificación de antivirales y también el uso de anticuerpos, bien obtenidos del plasma de personas que se han infectado, que han reaccionado positivamente, que han creado muchos anticuerpos neutralizantes. Cuando ya se han recuperado se les extrae plasma y se utiliza normalmente en personas que están muy graves, porque la fuente de este plasma pues es muy limitada. Sin embargo, hay otro reactivo que son anticuerpos monoclonales de alta especificidad que podemos producir en el laboratorio de forma ilimitada. En España tenemos alguna fábrica que tiene, por ejemplo en León, fermentadores de 8.000 litros para producir anticuerpos monoclonales que son muy específicos contra muchos patógenos o contra el cáncer y que se pueden producir, como digo, de forma ilimitada. Yo primeramente me voy a limitar un poquito a hablar de las vacunas y luego tengo un par de estrategias por ahí para cómo en nuestro laboratorio hemos identificado antivirales, pero la presión del trabajo hace que nos concentremos más en este momento en las vacunas. Simplificando muchísimo, podríamos clasificar las vacunas en 2 tipos. Las que están basadas en elementos inactivados, en un virus que se ha matado, se le ha eliminado su infectividad por tratamientos químicos. Estos agentes son muy seguros porque no pueden evolucionar, en principio porque ya el agente está muerto. El agente puede ser un virus entero, inactivado químicamente, o solo una proteína o un trocito de una proteína. El problema que tienen es que tanto administras, tanto hay. Como están muertos, no se multiplican. Y por eso suelen inducir un tipo de inmunidad que es de bajo nivel y no duradera en el tiempo. Y además se les suele asociar a veces con que dan problemas a largo plazo si no se cuida los métodos de inmunización. Hay sistemas que permiten obviar estos problemas. Las vacunas así más modernas, y que eran las que mejor resultado han dado, yo creo, siempre a lo largo de la historia de la vacunación, son aquellas que están basadas en virus vivos, pero atenuado. Un virus atenuado infecta, pero no produce patología, sin embargo inmuniza. Tiene la gran ventaja de que mimetizan la ruta natural de la infección en la mayor parte de los casos, son altamente inmunogénicos porque se multiplican por 1.000 o 10.000 veces la dosis que administramos y suelen inducir una memoria inmunológica de larga duración. Tienen, sin embargo, un problema preocupante. Nosotros somos muy listos en los laboratorios y tenemos la habilidad de manipular muchos virus y atenuarlos, pero ellos son mucho más listos que nosotros y además tienen la capacidad, mientras que nosotros hacemos 100 mutantes a lo largo de muchos meses, ellos hacen millones y siempre encuentran la manera de revertir a la forma virulenta, si no siempre, casi siempre. Por eso nos preocupa a veces utilizar vacunas atenuadas para proteger, con la excepción de aquellas vacunas que, como la vacuna de la polio, la vacuna del sarampión, la vacuna contra la viruela, que se descubrieron hace mucho tiempo y la experiencia, el largo tiempo que se han estado aplicando, nos demuestra que son muy útiles y muy seguras. Entonces vale la pena utilizarlas. Por ejemplo, nosotros ya hace muchos años purificamos un coronavirus. Aquí está una foto del virus con su coronita, de la que se deriva el nombre, y lo inactivábamos y esto podía servir como una vacuna, pero no era muy eficaz.
desde luego para inducir inmunidad en mucosas respiratorias o entéricas, era muy poco eficaz. Esto está demostrado con muchos virus. Si a este virus lo disociamos con detergentes, esta proteína de las espículas, que es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes, se desprende y luego cuando quitamos el detergente, esta proteína, como tiene una parte hidrofóbica muy fuerte, se unen por los extremos de la parte interior y es como un concentrado de la proteína de las espículas. Puede ser muy útil como una vacuna y se está utilizando. Yo sobre todo recuerdo cuando el mes 2 en Arabia Saudita que habían al menos 3 compañías que la tenían muy avanzada. Nosotros esto lo habíamos hecho ya hacía, pues la verdad, un montón de años, pero al mes a nadie le interesa porque total en 18 años de momento ha infectado a 2.600 personas y ha matado solo a 800, pues eso no sale en la tele. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos en nuestro laboratorio? El primero es descifrar las bases moleculares de la virulencia, porque contrariamente a lo que mucha gente cree, que es que piensa que los virus te matan mucho si producen grandes cantidades cuando infectan a un organismo, pero eso no es cierto en absoluto. Hay virus que se replican en nuestro interior y prácticamente no nos causan patología. Un virus es virulento si tiene genes de virulencia. ¿Qué son genes de virulencia normalmente? Son aquellos genes que nos neutralizan nuestra respuesta inmune. Por eso nos dejan sin defensas, entran a saco y son virus patógenos. Entonces, nosotros tenemos que identificar estos genes de virulencia para eliminarlos del virus. Entonces el virus se atenúa. Un virus atenuado es una vacuna en potencia y tenemos que comprobar si esta vacuna pues, funciona como tal y no produce efectos secundarios. Y otra estrategia importante es analizar la interacción del virus con el hospedador. Los virus son entidades muy pequeñitas y tienen un genoma de muy pequeño tamaño. Por tanto, llevan una cantidad de información genética muy limitada. Entonces, para poder replicarse, necesitan entrar en una célula y vivir a expensas de la maquinaria de síntesis que tiene la célula. Hay virus que necesitan caminos metabólicos de la célula para poder vivir. Hay una interacción del virus con el hospedador, chupando el virus de los mecanismos que la célula ya tiene. De hecho, los virus normalmente no se pueden replicar si no es con la ayuda de estos caminos metabólicos de la célula. Como nosotros sabemos que necesita algunos, tratamos de identificar cuáles son esos caminos metabólicos y una vez tenemos uno identificado que es esencial para la replicación del virus, lo que hacemos es ir probando experimentalmente inhibidores o por el conocimiento de la ciencia de moléculas que pueden inhibir esos caminos y si encontramos un inhibidor del camino metabólico que necesita el virus para replicarse, pues eso hemos descubierto un antiviral, porque ya el virus no se puede propagar. Ahora, para hacer este tipo de trabajo, que se cuenta muy pronto, pero luego lleva un poquito de trabajo, necesitamos 2 reactivos que son fundamentales. Necesitamos poder manipular el genoma del virus para quitarle uno a uno los genes y, como decía antes, identificar aquellos genes que son esenciales para la virulencia del virus, porque si se los quitamos se atenúa y si se atenúa tenemos una vacuna en potencia. Pero para eso hemos de hacer un clon infectivo, porque ¿por qué sistema podemos quitar los genes? Pues por ingeniería genética. Pero la ingeniería genética no se puede hacer en los genomas RNA como los que tienen los coronavirus. Por eso hemos de hacer una copia cDNA del genoma RNA del virus. Y esto es lo que tuvimos la suerte de poder hacer en nuestro laboratorio en el año 2000. De hecho, la verdad es que fuimos el primer laboratorio que tuvo esta suerte y eso nos dio una herramienta que nos permitía cortar y pegar en el genoma del virus y quitar los genes que nosotros sabíamos por el conocimiento que teníamos de la estructura del genoma del virus
que no eran esenciales para la replicación del mismo. Pero luego necesitamos otra herramienta, que son modelos animales experimentales, porque ¿cómo vamos a saber si el clon infectivo que hemos derivado del virus, quitándole algún gen, es virulento o no? Pues pinchándoselo a algún animal, como no nos dejan hacerlo con los becarios, pues lo hacemos con ratoncitos humanizados y esto es absolutamente esencial. Nuestro laboratorio tuvo la suerte, primero porque trabajamos mucho y nos lo hicimos nosotros, el clon infectivo, y segundo porque tuvimos la suerte de colaborar con colegas extranjeros de Estados Unidos, que ellos nos facilitaron mucho información clave para poder hacer modelos experimentales. Como estos virus matan, pues la gente del laboratorio tiene que ir muy protegida. A mí me da pena cuando veo a los médicos en los hospitales, esto no me debía tener diciéndolo, que no van protegidos, van muy poco protegidos. Esa gente sí que se arriesga, nosotros no. Nosotros tenemos 4 o 5 sistemas de protección en los que no me voy a entretener, pero los médicos no. Vaya, ha pasado lo que no quería que me pasara. Entonces, por cambiar el ordenador. Aquí, en este dibujo, había una barra en la que yo esquematizaba por cajitas de colores los distintos genes del virus. Pero los que nosotros sabemos que podemos, que son prescindibles, no son esenciales para la replicación del virus, están en esta zona. Y con el sistema de ingeniería genética fuimos quitando uno a uno cada uno de estos genes. Hicimos muchas combinaciones, etcétera, pero aquí solo voy a hablar de uno, de momento. Es que le quitamos un gen que codificaba esta proteína de la envuelta, la proteína E. Esta proteína en el virión solamente hay 20 copias por virión, pero cuando vemos una célula infectada, esto es una célula infectada, lo del centro es el núcleo en azul, y si la teñimos con anticuerpos contra la proteína de la envuelta, ven que hay una fluorescencia muy abundante, porque esta proteína es muy abundante en el interior de las células, porque juega muchos papeles. Pero una observación que ya hicimos en el año 2002 con el SARS-1 fue que cuando teníamos un virus, SARS-1, y le quitábamos la proteína E, infectábamos con ese virus ratoncitos y mirábamos con técnicas histológicas los pulmones de estos ratoncitos a días 4 y 8 después de la infección, aquí podrán apreciar que los alveolos están limpios, que aquí hay muchos espacios abiertos con los que se puede intercambiar oxígeno y los ratones vivían todos. Sin embargo, si los infectábamos con un virus que llevaba esta proteína E, al cabo de 4 días había una gran infiltración, son estos puntos negros que entran a defender, pero lo que hacen es destrozarlo todo, y en el día 6 ya los pulmones estaban encharcados, esto es líquido con proteínas disueltas, y los ratones se morían. De hecho, cuando dijimos, bueno, pues si le quitamos el gen es un gen de virulencia, porque si lo quitamos los pulmones están magníficos. Y de hecho dijimos, pues vamos a probarlo como vacuna. Infectamos ratoncitos, 3 semanas después les hicimos lo que se llama un desafío, que es ahora que están inmunizados, vamos a tratar de infectarlos con una dosis enorme de virus infectivo. Los que no estaban infectados, seguíamos la evolución de su peso, después de hacer el desafío, perdían rápidamente y cuando medíamos su supervivencia, a días 2, 4, 6, 8 después de la infección, a día 4 la supervivencia era 0, se habían muerto todos. Sin embargo, los que estaban vacunados no perdían peso y la supervivencia era del 100%. Esta fue lo que en ciencia llamamos la observación seminal, la primera observación que nos dio pie luego a poder hacer alguna vacuna. La segunda observación, que fue muy interesante, fue observar lo siguiente, que precisamente cuando deleccionábamos el gene y tratábamos de pasar en cultivos celulares, pases 1, 2, 3, etc., el virus que le habíamos quitado al gene lo perdíamos inmediatamente. Esto es simplemente una operación de arrastre. Sin embargo, el virus silvestre, el original, el virulento, mantenía unos títulos muy altos. Pero
Por tanto, este virus, si le quitábamos el gene, no se podía propagar. Si no se lo quitábamos, sí. Pero luego analizamos cómo se podía propagar, estudiando la producción del genoma y de los RNAs mensajeros, tanto del virus original, del que tiene todos los genes, las columnas azules, vimos que se producía mucho genómico y mucho mensajero, pero es que al otro que no se podía propagar, incluso hacía más genoma y más subgenomas, las columnas rojas, que el propio virus silvestre, el patógeno. Entonces tomamos muy buena nota de esta observación. Estábamos ante un virus que no se podía propagar, por tanto, si lo atenuábamos, no podría revertir a virulento, pero además que se podía amplificar la dosis, hasta tal punto que damos una dosis X y él dentro de la célula, sin salir de ella, aumenta la cantidad del genoma, lo multiplica en este caso por unas 12.000 veces. Estas dos observaciones eran muy importantes y es lo que luego tratamos de explotar cuando vino el virus de Oriente Medio, el de Arabia Saudita. Ahí vimos que si le quitábamos el gene, por eso le llamamos delta E, y analizamos cómo protegemos por inmunización con este virus, los ratoncitos no inmunizados, si los sometíamos a la infección por una cantidad de virus, perdían peso y al cabo de 7 días la supervivencia era 0, pero si los habíamos inmunizado, como vemos por las líneas rojas, no pierden peso y supervivencia 100%, no se muere nadie. Naturalmente, esto es la idea primigenia, la seminal. Luego las cosas son mucho más complejas, esto lo tenemos que completar por seguridad, voy a ir un poquito más a prisa. Hemos construido genomas de estos virus en los que hemos seleccionado no 1, sino hasta 5 genes, porque sabemos que si seleccionamos el gen 4A o el 4B, están atenuados y si seleccionamos el gen E no se pueden propagar. Bueno, no sale, por esto es por haber cambiado de ordenador. No sale, hemos hecho muchas combinaciones. Aquí simplemente indico un virus que ya no es un virus. ¿Por qué? Pues porque no se puede propagar. Una de las características fundamentalmente de un virus es que infecta a las células y vaya moviéndose de una a otra. Le hemos quitado 5 genes. Este evita que se propague y estos dos, cada uno independientemente hace que el virus sea atenuado. Pero sin embargo, el virus se puede replicar dentro de una célula, en la que ha entrado, pero ya no puede pasar a la de al lado. Y esto lo vimos viendo cómo se replicaba, el virus que le faltaba el gene también se replicaba y también transcribía mensajeros a niveles considerables. Sin embargo, era deficiente en propagación, porque si infectábamos con este virus que le quitamos 5 genes y a días 3 y 6 después de la infección queremos ver cuál es el título del virus, si hemos infectado con el virus nativo, el que lo tiene todo, pues a día 3 da 1 millón de partículas virales infectivas y a día 6 da 10.000. Pero el virus que le hemos quitado los genes no. Este no se propaga, 0. Desde el principio, esto lo hemos analizado con más detalle y es deficiente en propagación. Eso es lo que nos da seguridad, porque nosotros no nos fiamos nada de los virus. Los virus que se pueden propagar hacen millones de virus progenie y al final siempre pueden volver a la forma virulenta. Estos, como no se pueden propagar, no tienen esa opción, pero bueno, si por accidente alguno hiciese alguna cosa de estas, el virus que se generaría está atenuado, doblemente atenuado, como pide la Food and Drug Administration. Una cosa muy interesante es cuando observamos células infectadas con este virus. Si lo infectábamos las células con el virus silvestre, el que tiene todos los genes, en el citoplasma se ven unas vesículas que están cargadas de virus, y con gran cantidad. Interesantemente,
En el virus que le hemos quitado el gen y que no se puede propagar, también se forman estas partículas análogas a virus, llamamos en inglés virus-like particles, VLPs, porque tienen la misma morfología aparentemente que el virus completo, pero eso sí, como hemos mostrado anteriormente, no pueden salir de aquí. Pero al formar estos polímeros, todas las formas repetidas son muy inmunogénicas ante el sistema inmune nuestro. Vimos que todas las variantes que habíamos hecho, cuando tratamos de ver si estaban verdaderamente atenuadas, producían algún problema, no producen ninguna pérdida de peso y ninguno de los animales, de los animalitos humanizados que hemos generado, el 100% sobrevive con cualquiera de los mutantes que hemos generado. Sin embargo, si no lo hemos atenuado, pues aquí, como veis, el día 8, la supervivencia es cero, están todos muertos. Y ensayamos la protección, todos los animales inmunizados están protegidos, no pierden peso, y lo mismo que dije antes, todos sobreviven. Esto es, por tanto, una vacuna en potencia. Pero una observación interesante fue que la inmunidad que nosotros inducimos con este sistema es lo que se denomina inmunidad esterilizante. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros inmunizamos los ratoncitos y luego les hacemos un desafío con una cantidad enorme de virus, 100.000 partículas infectivas por ratoncito, que si no está inmunizado no deja uno vivo, cuando hemos inmunizado a los ratoncitos y 3 semanas después les hacemos el desafío con una dosis que mata sin duda al 100% de los mismos y tratamos de ver el virus a 2 días, 4 días o 6 días después de la infección del desafío, el virus no ha podido crecer. El virus que le intentamos meter en el cuerpo para que se reproduzca o que en la vida ordinaria nos infectaría por la calle, no ha tenido la oportunidad de crecer. Por eso este tipo de inmunidad se llama esterilizante, porque deja al individuo limpio, esterilizado a efectos de estos. Entonces, con esta información, y yo veo que no voy a entrar en el desarrollo de antivirales, pero da lo mismo, podemos pasar a lo mejor a las preguntas. Estamos desarrollando 2 formas de administrar este replicón. Porque tenemos que demostrar a las agencias reguladoras del medicamento, obviamente, que los sistemas que estamos utilizando pueden ser seguros. Una variante que utilizamos es lo que llamamos una variante con componentes químicamente sintetizados. Estamos utilizando el replicón RNA que les he comentado antes para administrarlo a las personas. Pero este RNA es un material genético que es muy sensible a la degradación por RNasas, unas enzimas que están por todas partes y lo harían trocitos pequeños enseguida. Pero para que eso no suceda, lo que hacemos es envolverlo en unas nanopartículas que están formadas por unos polímeros catiónicos o de otro tipo. Es decir, esta forma de vacuna está químicamente sintetizada. O sea, no hacemos la producción en un sistema celular ni nada. Y está basada en un RNA que transcribimos in vitro y en un polímero catiónico que, para simplificar, compramos en la tienda. Hay muchas compañías que te venden estos polímeros y tú les mandas si quieres el RNA y ellos te forman las nanopartículas. O sea, está todo químicamente definido. Esto esperamos, confiamos pero hay que demostrarlo, que no produce ningún efecto secundario y que son seguras. Pero tenemos otra versión que es lo que llamamos, está basada en la formación de estas partículas análogas a virus, que son estas partículas que se forman en las células que las hemos transfectado con el replicón que no lleva la proteína E. Se forman estas partículas que se pueden ver por microscopía electrónica, pero estas partículas no pueden salir de la célula.
pero son poliméricas, también son muy inmunogénicas. Pero, claro, si no pueden salir de la célula, lo tenemos muy difícil para poderlas crecer de una forma económica. Pero para solucionar este tema, lo que se hace es transfectar células con el replicón RNA, pero además añadir en estas células la expresión de una proteína que sabemos que es necesaria para que el virus sí que pueda salir. En este caso, este replicón RNA, que es deficiente en propagación, en la fábrica de la vacuna y solo en la fábrica de la vacuna, gracias a que tenemos unas células especiales que le aporta la proteína o proteínas, esto lo pongo con X porque es confidencial, que hacen falta para que se pueda replicar en el fermentador y en las células que tenemos en la fábrica, sí que podemos amplificar estas partículas que son muy inmunogénicas, porque son poliméricas, pero luego ellas, cuando las administramos a un individuo, este individuo no le puede proporcionar en trans estas proteínas que le hemos quitado al genoma del replicón. Es decir, estamos trabajando con estos dos sistemas. De momento hemos conseguido esta parte de la izquierda, la parte que nos toca realizar a nosotros. Hicimos todo el trabajo que he contado en versión para el MERS, lo hemos hecho en versión para el SARS. No hemos hecho una copia del SARS, sino que hemos hecho 20 distintas con distintos defectos o combinaciones de defecto de genes. Esto de momento lo tenemos que mantener confidencial. Y cuando hemos ido a producir en el laboratorio, siguiendo unos protocolos que hemos estudiado, hemos visto, ha sido una gran alegría, que hemos podido transcribir el replicón RNA en toda su longitud y en una gran cantidad a partir de 1 microgramo. Hemos hecho 100 microgramos y están todos aquí. Quiero decir, hemos puesto, aunque esta diapositiva está sucia por esta mancha, se ve que no hay pequeñas bandas que indicarían la presencia de fragmentos más pequeños. No, se ha transcrito un fragmento de 28 kilobases, es mucho, lo que nos permite tener el replicón sintético y ahora con la colaboración de una compañía, por supuesto, a cambio de un dinero y de unos royalties, pues vamos a preparar las nanopartículas y ver cómo actúa. Recuerdo que este replicón ya no es un virus, porque le hemos quitado 5 genes del virus, 2 de ellos independientemente lo atenuaban y uno hacía que no se pudiera propagar. Y yo creo que llevo 1 hora y con el permiso de la presidenta y del vicepresidente creo que voy a pararme aquí. Hemos comprobado que este replicón es funcional. Quiere decir esto que cuando lo inyectamos en una célula amplifica muy bien tanto el genómico en columnas azules como los subgenómicos. Estos son unos niveles de producción que sabemos que son muy importantes. Los hemos contrastado con los que obtienen otras compañías que también están trabajando con replicones RNA, una que está en Estados Unidos pero que depende de una compañía europea y otra que está en Alemania, y los niveles que hemos obtenido son tan altos o mejores que los que ellos han podido obtener. Y ya, bueno, a ver, no, es que me he equivocado. Aquí acabo lo de la vacuna. La vacunación en medicina supone la mejor relación inversión-beneficio. Y ahora, pues es que yo no me manejo aquí. Les mostraría los nombres de los colaboradores, pero tengo que, para no molestarles pasando por todas las diapositivas, somos un laboratorio de 14 personas. El 60% son doctores y algunos tienen bastante experiencia. Yo llevo trabajando con virus más de 40 años. La codirectora del laboratorio, Isabel Sola, lleva 25 en mi laboratorio, y luego también contamos con Sonia Zúñiga, que solamente lleva 20,
El resto del personal, casi todos llevan entre 10 y 2, 3 años, el que menos. Y voy a parar aquí por si hay gente que tendrá interés en hacer alguna pregunta. Muy Aunque bien, no me pues extienda más. muchísimas gracias, Luis, por una excelente presentación.